¿Cuál es la costumbre de cada pequeña localidad? ¿Cuál es su memoria de tierra y sangre? ¿Cuál es su gente? ¿Cuál su porvenir? Pequeñas Patrias, la historia de pueblos y parajes de nuestra provincia. Los años trazan con sutileza la historia imborrable de cada lugar. Merlo en su memoria guarda tiempo de otros tiempos. Bueno, Merlo, la villa de Merlo, en San Luis por lo menos, el último pueblo fundado por los españoles. El entonces comandante de armas, que era una especie de gobernador de San Luis, que a la vez le respondían a la gobernación general de Córdoba del Tucumán, donde el gobernador era Sobremonte, ordena la fundación el 1 de octubre de 1796. Pero recién Juan de Videla, el fundador efectivo, que era ese comandante de armas que residía en la ciudad de San Luis, viene a Merlo el primero, y es efectiva la fundación, el 1 de enero de 1797. Se funda para rendirle homenaje al virrey del Río de la Plata de esa época, que se llamaba Pedro Melo de Portugal y Villera, pero Melo, o sea que se funda con el nombre de Villa de Melo en homenaje a ese virrey, pero con el tiempo va deformando la palabra a Merlo. Agüero quiere creer que es por Mirlo. Mirlo es como un zorzal. Todas las fundaciones hispanas se hacían a partir de los cabildos, ¿no es cierto? La ciudad de San Luis era una ciudad cabildo, como decía don Víctor Sá, y desde allí salían las expediciones para tomar efectiva posesión de las tierras. Y de esta manera, Sobremonte ordena que se vea un lugar factible para hacer una nueva fundación. Y ese informe lo realiza Juan de Videla, que después lleva a cabo la fundación. Los primeros pueblos fueron los de la costa de Comechingones. Pero cuando llega el ferrocarril, crecen los pueblos del valle, de manera que se desarrolla todo el Valle del Conlara con una impronta así progresista y de agricultura, y estos pueblos quedan como detenidos en el tiempo. Pero ahora es la época del turismo y el desarrollo de la costa con su paisaje y sus cosas y su historia, es muy importante para el desarrollo turístico. Era una pequeña aldea de casas bajas, una de las más importantes esta, con un estilo colonial clásico,
pero había otras más como cuadraditas, pero todas de adobes y techos de tejas. La capilla en sí, la capilla histórica, que es un monumento histórico nacional de Nuestra Señora del Rosario, existía aproximadamente hacia 1720, o sea, la capilla es preexistente a la villa de Merlo. Este Merlo tan moderno, tan impactante, está perdiendo todo su pasado a pasos agigantados. Esta casa es lo que queda de las antiguas edificaciones de Merlo. Ese Merlo con raíces, ese Merlo que reconocía su historia desde el alto balcón de la montaña, que amaba la naturaleza, es reflejada en la obra de Agüero. Acá había una señora viejita que se llamaba Minerva Leyes, que decía, hay que leer al tono. A Antonio Esteban Agüero le decían sus vecinos el tono Agüero. Entonces hay que leer al tono, porque leyendo la obra de Agüero uno podía captar el alma de Merlo. Esta pulpería emblemática de Merlo supo ser el refugio literario de Felipe Pocho Urquiza. Aquí la imaginación despertó las maravillosas líneas que describen como nadie la cultura e idiosincrasia local. Nos encontramos en la pulpería de Urquiza, o del Pocho Urquiza, para hablar más detalladamente. Y este lugar para Merlo, bueno, calculo yo que es muy emblemático, porque, bueno, más allá de que sea una casa que data de 1880, una casa sin ochava, la única en la ciudad, hoy en pie, cobijó de alguna manera a quien después devino en escritor, ¿no? A Felipe Urquiza originalmente, el padre del Pocho, luego a la madre, a doña Felisa, que llevaba el boliche adelante, y el Pocho, si bien encaró para otro lado, porque él era docente del Orsar y demás, finalmente usó esto tal vez como un bastión para construir una poesía, una escritura con datos muy relevantes, me parece, de la idiosincrasia local, de la cultura local y demás, de antaño, ¿no? Él escribió 3 libros aquí, en este mismo espacio. No despachó, despachaba doña Felisa, que era la mamá, ella se ocupaba del boliche y eso, y bueno, y él, una vez que falleció ella, a eso se dedicó, a escribir. Este fue su espacio de inspiración, que bueno, que tenía que ver con toda la gente aquella local que tanto interactuaba acá. Entre lo más lógicamente relevante para lo que es Merlo, el tono Agüero estuvo aquí, o sea, era amigo del Pocho en forma permanente, estaba aquí y demás, interactuando con él y eso, venían, tomaban, componían cuestiones escritas juntos, y bueno, y hoy nombres tal vez menos relevantes a nivel nacional quizá y eso, pero muy significativos en cuanto a lo local, también resuenan y han estado aquí, han tenido gran participación en toda esta historia, ¿no? Originalmente, por lo que supe, esto supo ser salón de baile, alojamiento o pensión, por decirlo de alguna manera, y en el último tiempo convivía una bicicletería, la bicicletería Don Felipe, con el despacho de bebidas o pulpería. Nunca llegó a ser un almacén de ramos generales, digamos, pero estamos hablando de azúcar, yerba, tabaco y bebidas, y bajaban los cumbranos y tomaban una ginebra, tomaban una grapa, tomaban una caña, hoy tomarían la caña de Urquiza. Digamos, ese era el desarrollo del boliche.
Yo en realidad llego a Merlo y hago una posada, un pequeño hotel y eso. Y pasaba bastante por aquí y veía un cartel que pendía de la puerta que decía, entre otras cosas, ¿no? Decía, no es museo, no pase. Y el Pocho estaba escribiendo adentro y yo me asomaba, me pegaba al vidrio y demás, y miraba para adentro del boliche y lo veía a él. Y alguna vez hablé, dos, tres veces, cruzamos alguna palabra y demás, y lo entendí muy significativo para la cultura local, para el acervo local y demás, muy valioso. Pendía el cartel en la puerta que decía, no es museo, no pase. Y hoy pasa tanta gente, y pasan ustedes, y estamos haciendo esto acá adentro, ¿no? ¿Qué avasallamiento podría ser para él, en teoría? Pero, y alguien me dijo, no sé, que de esa gente que es creer o reventar, que tiene tal vez una visión, un contacto, una sensibilidad mayor y eso, que el Pocho estaba muy bien con esto, que estaba muy bien, que estaba de alguna manera muy satisfecho, reconfortado con esta situación. Tomaría el café con caña con él, quizá en silencio. ¿Qué le podría decir yo a él? Supongo que él me podría decir mucho más.